Y hoy vamos a estar hablando de un llamado divino, un llamado del cielo, un llamado divino. Estamos ya en la última parte de habernos paseado por esta hermosa epístola del apóstol Pedro. ¿Cuántos han gozado en esta epístola? Amén. Esta es nuestra quinta parte, nuestra quinta semana. Y como acabo de mencionar, hoy vamos a estar hablando de un llamado divino. Y usted preguntará, ¿y por qué un llamado divino? Es interesante, cuando decimos llamado divino nos imaginamos inmediatamente un Moisés, allí frente al mar abriendo las aguas. O de pronto nos imaginamos a alguno de los profetas haciendo señales y milagros, o alguno de los apóstoles igualmente allí. Entonces decimos, wow, ese es el llamado divino, wow, el poder. Y aunque ciertamente parte del llamado divino tiene que ver con la manifestación del poder glorioso de nuestro Dios en nuestras vidas, ciertamente es una parte. Hoy vamos a aprender también de que el llamado divino es mucho más amplio y mucho más completo de lo que tú y yo podamos imaginarnos. Y es que quiero contarte que quiero hacer un breve repaso de lo que hemos estado conversando en las últimas semanas. La primera semana estuvimos hablando de esperanza en la adversidad, viendo el capítulo 1 de esta epístola de Pedro. La segunda semana estuvimos hablando de piedras vivas. Recordamos cómo tú y yo somos piedras vivas delante del Señor. La tercera semana estuvimos hablando de convicciones, las que nos ayudan a permanecer, las convicciones en Cristo que nos ayudan a caminar y a estar firmes, ¿cierto? Viendo siempre a nuestro Señor. La semana pasada estuvimos hablando de padeciendo junto a Jesús. Y estuvimos viendo un poco acerca de este tema. Y hoy, como les dije, vamos a estar hablando de un llamado divino. Pero es que ciertamente hay algo interesante. Quiero que sepas algo. El llamado divino trasciende a lo que tú y yo nos podemos imaginar. A veces nos toca pasar por aguas. A veces nos toca pasar por tormentas. A veces nos toca pasar por circunstancias adversas que Dios usa para formar nuestro carácter. Dios usa las circunstancias adversas. Dios usa los vientos contrarios de manera de que nuestro barco pueda permanecer en flote. Y les digo algo, si no hay viento, el barco con su vela tampoco se puede mover. Así que parte de las tormentas Dios también las usa para glorificarse, para traer una enseñanza a nuestras vidas, para inspirarnos, para levantarnos y, como dije, para fortalecer ese carácter que tú y yo necesitamos tener en Cristo. El carácter que tú y yo necesitamos estar firmes en la roca. Amén. Quiero comenzar con la primera de Pedro, capítulo 4, verso 13, que lo vimos la semana pasada. Dice el apóstol Pedro: antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo. Sí, lo leímos bien. Gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo. Y usted dirá, wow, pero ya va, yo sé que lo vimos la semana pasada, pero ¿cómo es esto de gozarnos cuando pasemos por aflicciones? ¿Es esto posible? Claro que es posible. En Dios todo es posible, a pesar de pasar por pruebas. Incluso en varios versículos, el mismo apóstol Pedro menciona que aunque nuestra fe sea probada con fuego, y vaya que la fe de estos discípulos que se encontraban en el norte de Asia Menor estaba siendo probada ciertamente con fuego. Estaban siendo perseguidos solamente por creer en Jesús. Sus vidas estaban en peligro. Les mencionábamos que muchos de ellos tristemente fallecieron en hogueras. Y los fueron persiguiendo de distintas formas y murieron de formas muy, muy crueles en manos de este emperador Nerón. O al menos así piensan los historiadores y los teólogos, concuerdan en que esta epístola más o menos concuerda con las fechas en que estas persecuciones se dieron. Sin embargo, el apóstol Pedro dice, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo. Y usted dirá, ¿y esto puede formar parte de un llamado divino? ¿Será que es posible gozarse en medio de las aflicciones y las dificultades? Pues déjame decirte que sí es posible. Déjame decirte que a pesar de la tormenta en contra, es posible gozarse. Es posible disfrutar el viaje. Sé que muchas veces no es cómodo. Ahí estamos con el corazón dividido entre el temor y la angustia de lo que está pasando, pero al mismo tiempo tenemos que enfocar nuestro corazón en creer, en confiar, en que Dios tiene el control. Amén. En que Él está obrando. Amén.
Por lo tanto, tenemos una esperanza viva, no es una esperanza muerta. Se trata de una esperanza que trasciende y nuestra esperanza está tan viva que tiene un nombre y su nombre es Jesús. Esta esperanza trasciende a lo natural. Esta esperanza trasciende a este terreno temporal. Recordamos que esta vida es pasajera y muchas veces nos aferramos a ella como si fuésemos a estar aquí, no sé, 1000 años o no sé, 2000, qué sé yo. Y nos aferramos y agarramos temas y vaya que a veces sufrimos por circunstancias que a veces no tienen sentido. Pero déjame decirte que hay esperanza en Cristo Jesús, que Él mismo es nuestra esperanza. Hoy nos vamos a adentrar en el capítulo número 5 porque en este capítulo número 5 cierra el apóstol Pedro la epístola y el mensaje que le está dirigiendo a los hermanos que se encontraba, como dije, en Asia Menor. Y es interesante la forma en la que comienza a cerrar esta epístola. Él no quiere pasar por alto ningún aspecto. En la epístola trata de abordar los distintos temas, desde la esperanza a pesar de la adversidad, de la persecución, el ánimo, el darles fe, el hacerlos confiar, en fortalecerlos. Pero no solamente se queda allí, sino que ahora también da unas instrucciones particulares que la vamos a estar viendo. Y esto nos conecta con nuestro primer punto en esta tarde, que se llama Inspira a otros. Y ya vamos a ver por qué parte del llamado divino también tiene que ver con poder inspirar a otros. Vamos a comenzar a leer la escritura. Primera de Pedro capítulo 5 verso del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: a los ancianos, esto es pastores, entre ustedes les exhorto, yo anciano también con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Verso siguiente: apacienten al rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo, no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Amén. Aquí hay una exhortación directamente a los ancianos, los líderes, los pastores que estaban a cargo de esta congregación en particular. Recordemos que el norte de Asia Menor viene siendo lo que hoy es Turquía. Sí, en la antigua Turquía, ahí estaban siendo perseguidos cada uno de ellos. Pero los invita, y vamos a desmenuzar esto porque usted dirá, bueno, pero esto quizás tiene que ver más con pastores o líderes. No, déjame decirte que la palabra de Dios es buena para instruirnos a todos por igual. Y estoy seguro que aquí hay un aprendizaje. Porque déjame decirte algo, en el momento que tú comienzas a crecer en la fe, en el momento que tú comienzas a caminar, en ese instante que tú comienzas a madurar, a mostrar el fruto del Espíritu Santo en tu vida, tú eres un testigo, eres un testimonio para las personas que te observan. Aquellos que saben que tú eres cristiano van a observar tu conducta, van a ver lo que haces, lo que dices, cómo te comportas, qué dejas de hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto llama la atención que aún cualquiera de nosotros da ejemplo con nuestras actitudes, ¿cierto? Fíjense lo que dice en primer lugar hacia lo que es el liderazgo. Dice apacentar el rebaño del Señor. Es decir, proporcionar alimento al rebaño. Este alimento está asociado con la palabra de Dios. Pero ¿qué palabra vamos a dar si no nos alimentamos de la palabra? ¿Qué vamos a compartir si quizás tú y yo no estamos leyendo las Escrituras? Surge esta pregunta, ¿no? Por eso la invitación, en el mismo momento que Dios por medio de su palabra nos inspira y nos invita a que seamos ejemplo, en ese mismo momento también nos hace reflexionar y nos dice, sé ejemplo. Pero tú te dirás, bueno, pero ¿cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo está obrando mi vida? ¿Estoy dedicando tiempo al Señor? ¿Estoy pasando tiempo en oración? ¿Cuánto estoy leyendo la palabra? ¿Qué tan seguido estoy apartando ese tiempo de comunión con Él? Por lo tanto, apacentar el rebaño al Señor tiene que ver justamente con proporcionar ese alimento, como lo dije. Un alimento sólido, fresco, que va a poder alimentar lo más profundo de nuestro ser. Como lo decía ahorita hace unos minutos, imagínense, hermano, si usted se levanta y no desayuna, ¿qué pasa?
Le da hambre, dicen por ahí. Claro que le da hambre, pero si no desayuna, luego ¿qué pasa? Digamos que se extiende en ayuno. Duele la cabeza. Duele la cabeza. Se debilita. Se enoja. Es cierto, se pone hasta de mal humor. Lo certifico. Entonces, necesitamos alimentarnos. Si no desayunamos, si no comemos, simplemente nos debilitamos. Nos ponemos de mal humor. Más adelante comienza a brotar, qué sé yo, mareos, otra serie de síntomas. Lo mismo ocurre cuando tú y yo no nos alimentamos de la palabra de Dios. Cuando tú y yo no buscamos del alimento, de la leche espiritual, para nutrirnos nosotros y poder dar a otros, en ese mismo momento tú y yo comenzamos, mire, a ponernos pálidos, espiritualmente hablando. Nos mareamos, espiritualmente hablando. Por lo tanto, tómese en serio esta comparación porque es completamente válida. Cristo es el pan de vida. Necesitamos comer cada día del pan de vida que es Cristo. Amén. Lo segundo que vemos en este pasaje es no por la fuerza, sino de buena voluntad. El reto que tenemos, bueno, en mi caso, por supuesto, hacer el servicio para el Señor tiene que ser de buena voluntad. Yo no puedo andar a la fuerza aquí obligado, nada de eso, hermano. Todo esto tiene que ser de buena voluntad. Claro, quizás para mí me cae completico esta palabra, pero déjame decirte que a ti también te queda esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú compartes la palabra del Señor a otros, cuando tú compartes el mensaje del Señor a otros, hazlo de buena voluntad. No lo hagas por la fuerza, ni por el miedo a que Dios te condene. Lo tercero es no por ganancias deshonestas, sino de corazón. Esto tiene que ver con no estar buscando un beneficio propio material, sino hacerlo del corazón. Cuando usted haga las cosas para el Señor, hágalo de corazón. No espere que alguien le dé algo a cambio, porque a veces queremos servir a otros, a veces queremos ayudar a otros, pero ¿cómo me vas a ayudar? ¿Qué me vas a bendecir? Hermano, no esperemos nada a cambio. Cuando estemos dando, no esperemos recibir nada a cambio, sino que hagámoslo de corazón. Gloria a Dios. Por lo tanto, hay una promesa para los líderes y para usted también, porque usted también representa a Cristo allá en la calle cuando usted sale. Primera de Pedro capítulo 5, verso 4 dice de la siguiente manera: y al aparecer el príncipe de los pastores, recibirán la inmarchitable corona de gloria. Nos espera una corona, hermanos. A cada uno de nosotros nos espera la maravillosa corona de Dios. Así que te animo a que te levantes, te alimentes para poder compartir la palabra del Señor, para dar ese pasto fresco que otros necesitan. Esto nos lleva con el siguiente punto, porque así como le cae a los líderes, de alguna manera el apóstol Pedro dice, y los demás tampoco se me van a escapar. Y nos lleva con este punto que es recibe guía con humildad. Recibir la guía con humildad. ¿Cómo es esto? Vamos a ver 1 Pedro capítulo 5, verso 5 que dice: asimismo ustedes, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad, unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Nótese que la exhortación no queda solamente en el liderazgo, en los ancianos, en los pastores, sino que también se enfocan en los que están bajo su cuidado. Y de esta manera los motiva y les dice que estén sujetos a ellos y revístanse todos de humildad. Aquí la clave es humildad. Es una palabra que quizás para nosotros nos suena fácil de comprender, pero es difícil de hacer. Es fácil de entender de qué se trata la humildad, pero cuando nos toca vivirla, caminarla, es ahí donde se pone lo difícil. Porque usted sabe qué es lo que se opone a la humildad. El orgullo. El orgullo se opone a la humildad. Vamos a estar viendo porque aquí la palabra sujetarse significa someterse, que es colocarse debajo de las instrucciones de alguien voluntariamente. Voluntariamente. Fíjense que lo que dice, la humildad no es algo forzado, sino que de voluntad
e intencionalmente nos las ponemos como si fuera una prenda de vestir. Nótese que el apóstol usa el término revístanse, es decir, póngansela, vístanse. Y esto aplica a todas las áreas de nuestras vidas. Esto aplica desde que nos levantamos en la mañana, sí, quizás cuando ya nos estamos preparando, ahí nos cepillamos, ahí qué sé yo, estamos haciendo lo que toca hacer en la mañana. Por supuesto, no te olvides de orar, de poner el día en manos del Señor. Y en ese mismo momento, usted, antes de ponerse la ropa que se va a poner, póngase la humildad. Revístase de humildad. Porque usted como creyente, usted es una carta abierta delante de las personas que le rodean. Ellos van a ver en ti esta humildad. Va a haber personas que te van a decir, tú eres cristiano, sin necesidad de que usted diga una sola palabra. Sin necesidad de que usted diga algo, hay personas que te van a identificar, porque van a ver algo distinto en ti. Recuérdate que tú y yo somos la sal de la tierra y la luz del mundo y estamos llamados a impactar esta sociedad. Pero la sociedad no se impacta con palabras. La sociedad no se impacta simplemente con decir frases bonitas, armadas, oraciones complejas, sino con nuestro carácter, con nuestro ser, con la humildad de Cristo. Y creo que tenemos ejemplos. Revistámonos entonces de esta humildad. Juan capítulo 13, verso del 4 al 9 dice, hablando de nuestro Señor, estoy seguro que vas a conectar con esta escena. Se levantó de la cena, dice, y se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, el mismo Pedro del que estamos hablando en la epístola, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, o le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Así era Pedro. Así de drástico y de polos opuestos. No me laves, Señor. No, si no tendrás parte conmigo. Entonces láveme completo, Señor. No se olvide la cabeza. Así era Pedro. Volátil, zumbado, como dicen por ahí. Se lanzaba. Así era Pedro. Y este mismo Pedro que vio esto, ahora les está diciendo en esta epístola a sus hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, revístansele de la humildad. Usemos la humildad de Cristo, así como Cristo lo hizo por nosotros, que ciertamente lavar tiene que ver con lavar los pecados, obviamente, esto lo entendemos, pero la actitud de lavar literalmente los pies tiene que ver con una actitud de humildad. Hermanos, recordemos el contexto. No me quiero imaginar los pies de Pedro. Unos pies llenos de tierra, unos pies que quizás habían pisado caca, no lo sé. Ellos usaban sandalias o calzados. Imagínense lo que era llegar a un lugar después de una larga caminata. ¿Cómo estarían los pies de Pedro? Estoy seguro que ni siquiera los centros asiáticos que aquí se atreverían a hacerle el pedicure. Pero así los pies de Pedro, esos mismos pies lavó el Señor. Esos mismos pies mostrando humildad nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios. No estimó esto como algo difícil, sino que Él mismo dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! ¡Qué bello es nuestro Cristo! De esta manera, estamos invitados tú y yo, hermano, también a tener esta misma humildad, a poder tú y yo ponérnosla encima, a poder tú y yo ser capaces de caminar en ella. Así que, como te dije, antes de ir por la mañana a trabajar, a la escuela, lo que te toque hacer, póngasela. Sí, está en la parte de atrás en el armario. En el lado oscuro, quizás está llena de polvo, pero póngasela. Póngase la humildad de Cristo. Amén. De esta manera es interesante lo que viene como consecuencia inmediatamente de que tú y yo podamos ponernos en la humildad de Cristo. Hay consecuencias, algo sucede.
Vamos a ir al verso 6 que dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Gloria a Dios. Dios no se queda con nada, hermano. Cuando usted hace un sacrificio en ser obediente, en caminar como Cristo caminó, en hacer las cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos, en impactar este mundo de la manera como Dios pide que tú y yo lo impactemos, en esa misma forma Dios no se va a quedar con nada, sino que dice que Él se va a encargar de exaltarnos a su debido tiempo. Recuérdense, ¿se recuerdan la frase que el humillado será enaltecido y el enaltecido será humillado? Nótense también, hermanos, que hay algo clave aquí. Cuando leímos el pasaje de Pedro, él usó esta frase: porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No se olvide de esto, hermano. Cuando nosotros andamos con soberbia, con altivez, con el orgullo por delante, hermanos, Dios nos resiste. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Resiste Dios al soberbio. Así que cada vez que tú y yo estemos actuando de forma soberbia, con altivez, con orgullo, tengamos en cuenta que lo más seguro es que Dios nos esté resistiendo. Y si te preguntas por qué el día no está fluyendo bien, por qué las cosas no están saliendo bien, quizás tiene que ver con esto, con que no nos pusimos la prenda de la humildad de Cristo. Por lo tanto, tú y yo necesitamos fervientemente entender este principio, hermano. No queremos ser resistidos por Dios. Yo les aseguro que ninguno de nosotros quiere ser resistido por Dios. Entonces, trabajemos en eso, pidámosle al Señor: Señor, muéstrame, ayúdame. Señor, yo sé que yo he sido orgulloso, altivo, me cuesta aceptar con humildad, me cuesta aceptar la dirección que me están diciendo los pastores, me cuesta hacer las cosas como me están instruyendo mis padres, pero hagámoslas porque trae bendición. Hermano, esto no es un capricho, esto no tiene que ver con manipulación, esto tiene que ver con principios del reino. Porque así mismo como nosotros damos cuenta a Dios por lo que hacemos, también Dios nos pedirá cuenta a nosotros por ustedes. Entonces, es una forma importante que entendamos los principios del reino de Dios, cómo se mueven y cómo caminan, para que las cosas puedan fluir. Amén. No se olvide que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto nos conecta con el tercer punto, porque ciertamente en la medida que nos comenzamos a someter, en la medida que comenzamos a caminar en el Señor, no crean que usted va a tener luchas, no crea que usted va a comenzar a tener incomodidad, no crea que van a comenzar a pasar cosas también, porque seguir a Cristo, por supuesto que lo vimos ahorita al inicio del pasaje, que nos regocijemos aún en medio de la adversidad, de las pruebas. Fíjense lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 7, dice: echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Estás teniendo ansiedad? Échala sobre el Señor. ¿Estás sirviendo a Cristo y comienza esto a ocasionar ciertas situaciones? Pon esa ansiedad en Cristo. Mira, hermano, la palabra que aparece allí sobre echar, que tiene que ver con echar, esta palabra, hermano, tiene que ver con transferir una carga. Ahí está en pantalla. La palabra echar puede implicar transferir una carga. Por lo tanto, no estás simplemente tirando tus angustias al aire. No. Sino que se la estás entregando a Dios. Recuerda que la palabra echar tiene que ver con transferir, con pasar. La ansiedad tiene que ver también con miedo, hermano. Cuando pasamos por ansiedad, pasamos por temores, por miedo, por sufrimiento. Y dice que literalmente que transfiramos esta carga sobre Dios. ¿Recuerdan la palabra que el Señor dice: vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar? Tiene que ver con esto justamente. Por eso el apóstol Pedro, replicando lo que sabía, lo que ya había visto, lo comparte nuevamente y dice: hey, las cargas, déselas a Dios. Hermano, yo sé que con la situación actual quizás te sientas cargado, preocupado por la situación migratoria, lo que está sucediendo en el país. Quizás sales con temor a la calle,
Quizás tienes miedo a que ocurra una redada, a que ocurra algo. No sé cuál es tu temor en este momento, pero déjame decirte, echa tu ansiedad sobre Dios. No tengas miedo, hermano. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces ya no tengas temor, hermano. Levántese, confíe, crea en la palabra de Dios. Y si en algún momento sientes que la piedra está demasiado grande, no te olvides que ya Cristo estuvo dispuesto a morir por ti en la cruz del Calvario. No te olvides que ya Cristo lo ha hecho todo por amor a ti. Así que descansa y pon tus cargas sobre Él. Creo que es importante que en estos tiempos nosotros tengamos esa capacidad de entender este principio. No te quedes con la carga. No la tires al aire. Dásela a Dios. Fíjese que no te dice, suelta esa carga. Nótese que el apóstol Pedro no dice, sí, suéltalo ahí en el aire. No, dice que se la entregues a Dios. Que se la entregues a Dios, porque solo Él es el experto que puede transformar lo difícil en algo más fácil. Lo que está complejo por lo llevadero. Él transforma las circunstancias. Por eso dice que se la pasemos a Él. No la sueltes al aire simplemente. Dásela al Señor. Y Señor, no soporto, me siento cargado. No sé qué hacer con las deudas. No sé qué hacer con esto. Pero Dios tiene el control. Dásela. Suelta eso, pero al Señor. Amén. Esto nos conecta con nuestro cuarto punto en esta tarde, que es mantente firme en la fe. Ya vamos a ver por qué. El verso 8 y 9 dice de la siguiente manera: sean sobrios y velen. Su adversario el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quién devorar. Verso siguiente: resistan al tal estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Me llama la atención que dice: resistan al tal, es decir, resistan al diablo. ¿Cómo lo vamos a resistir? Estando firmes en la fe. Y usted dirá, ¿y cómo alimento mi fe? Hermano, la fe, me gusta este ejemplo, lo escuché hace muchos años. La fe es como un músculo. Sí, como un músculo. Si usted no arranca a ejercitar ese músculo, hermano, esa fe se va a quedar chiquita. Usted necesita trabajar la fe. Usted necesita alimentar la fe. Ciertamente Dios ha provisto el medio, que es la fe, como un regalo que nos ha dado Dios, lo ha dispuesto, y en ese momento usted llega, cuando escucha la palabra del Señor, usted cree. Ciertamente ahí está la fe, pero esa fe se tiene que seguir trabajando. Esa fe tiene que seguir usted sembrando y cultivándola y trabajándola para que esa fe dé su fruto. Dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo alimenta usted su fe, hermano? Con la palabra. La palabra. Es la palabra de Dios la que alimenta nuestra fe. Nótese que dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está la fuente. Viene la palabra, la oímos y nuestra fe crece. Por eso, hermanos, te animo a que leas la palabra del Señor, a que permanezca, a que no te dejes, no te descuides. Ese tiempo es tuyo, hermano. Ese tiempo que usted necesita allí en oración, en intimidad, hermano, necesitamos estar sumergidos en la palabra de Dios. No hay otra, hermano. No hay otra. Es por medio de la palabra de Dios. Claro, por supuesto que esto genera comunión, relación, oración. Viene el poder del Espíritu Santo. ¿Pero qué te va a recordar el Espíritu Santo? La misma palabra. La misma palabra. Amén. Hermanos, vivimos tiempo también donde nuestra fe está siendo muy golpeada. Nuestra fe está siendo atacada.